Hola, buenos días a todos los participantes de este módulo. Mi nombre es Javier Ángel Mendoza Elías, soy auditor de profesión y me ha tocado impartir estas clases vía online para la Fundación IDEA y el módulo es Contabilidad y Finanzas. Bueno, sobre todo mencionarles que estoy en la parte académica ya bastantes años, tengo especialidades en administración de empresas, finanzas, auditoría, maestrías y estoy en el ámbito de la docencia hace unos 15 años en la UNSA, en la Universidad Católica y en la UPB. Y sobre todo lo que yo doy son materias de costos, que es mi especialidad, porque estoy muchos años trabajando en este tema de costos y también impartiendo clases. También el tema de auditoría, pues hago todos los días este trabajo de auditoría, trabajos, consultorías y bueno, esa experiencia intento plasmarla siempre en los cursos que doy. Así que bueno, sé que me voy a encontrar también con un grupo muy interesante de participantes que, bueno, van a enriquecer y eso se pretende que todos puedan aportar al curso, porque todos tienen experiencias y todos vamos a aprender, todos, ¿no? Uno nunca termina de aprender, es así en la vida. Así que con ese preámbulo vamos a hacer una explicación de lo que es el sílabo, el contenido de nuestro módulo. En el contenido de nuestro módulo de diplomado en gestión administrativa tenemos la contabilidad y finanzas. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Se dice que la contabilidad es el lenguaje universal de los negocios y esto es cierto porque las empresas utilizan la contabilidad para procesar la información, los hechos económicos que se registran día a día y luego para emitir estados financieros y esos estados financieros sirven para la toma de decisiones. Y esto tiene que ver a nivel pues de empresas, de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Y estas empresas lo que hacen es contratar profesionales especializados en contabilidad que puedan hacer este trabajo de forma correcta, objetiva, ¿no? De forma ética, de forma responsable y con competencia profesional, siguiendo los lineamientos, el marco que tenemos de normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad. Por supuesto que están nuestras normas locales de contabilidad, que sabemos que esas son las que se aplican primero, en primera instancia, y en ausencia de norma local se recurre a la norma internacional. Así que, sobre todo eso, y tenemos principios de contabilidad generalmente aceptados que se están aplicando en Bolivia. Entonces, con esas herramientas, el contador es el que puede y es el que va a contabilizar los hechos económicos, va a procesar y va a emitir estados financieros. ¿Por qué se dice que la contabilidad es el lenguaje universal de los negocios? Porque toda esa información la utilizan y la utilizan en el mundo entero, sea cualquiera el idioma que estemos hablando, ¿sí? En Europa, en Asia, Estados Unidos, aquí Sudamérica, etcétera. Todos utilizamos los estados financieros. ¿Cuáles son esos? El balance, el estado de resultados, un flujo de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio, estado de evolución del patrimonio. Bueno, en fin, toda la información que conocemos es la que se utiliza. ¿Para qué? Para hacer negocios. Si uno no tiene esos principios básicos de lo que es la contabilidad, muy difícilmente va a poder triunfar y ser exitoso. Entonces, por eso es que hoy en día en la mayor parte de las carreras han empezado a introducir lo que es el estudio de la contabilidad. Y más aún, incluso no solamente la contabilidad, sino de los costos. Así que es por esta situación, ¿no? Es por esa razón. Cualquiera que quiera iniciar, emprender algo, tiene que conocer la contabilidad, porque obviamente va a tener que lidiar en el día a día con recursos, y recursos que son limitados, ¿no? Y esos recursos que pudieran ser recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, todos, bueno, hay que cuantificarlos.
y esos recursos hay que cuantificarlos y van a entrar a los registros contables de la empresa y van a ser utilizados. ¿Y por qué hacemos eso? Utilizamos esos recursos, esos recursos se utilizan con la intención de ¿generar qué? Generar beneficios a futuro. Ese es el objetivo fundamental, ¿no?, de toda empresa, y esos beneficios tienen que ser acordes a una expectativa seguramente de los que están colocando el capital, porque uno no va a colocar el capital para perder, por supuesto, va a colocar el capital para ganar, que evidentemente una empresa puede tener un ciclo desde el inicio del crecimiento del negocio, ¿sí?, pasando del nacimiento como un ser humano, ¿no?, pasando por el crecimiento, la madurez y finalmente, bueno, pues ya también el declive del ciclo de la empresa, aunque hay empresas que se reinventan, ¿no?, y vuelven a nacer, renacer. Entonces, muy interesante, muy importante. Y todo eso es la base, ¿no?, la base de los estados financieros posteriormente de efectuar un análisis de los estados financieros en base a indicadores, ratios, análisis horizontal, vertical, ratios de liquidez, endeudamiento, de inversiones, en fin, todo eso de manera integral sirve para poder determinar la salud financiera de la empresa. Y además atraer pues a futuros inversores, también a los clientes, trabajar con los proveedores que se sientan garantizados que nosotros les vamos a cumplir, vamos a pagar nuestras deudas. Por supuesto, internamente ya los mismos trabajadores de la empresa que se sientan tranquilos, contentos de trabajar, que tienen un trabajo estable, que se les va a pagar mensualmente. Sabemos que estamos en una etapa crítica de pandemia, que eso está afectando y va a afectar a las empresas. Y no va a ser pronto esto, ¿no es cierto?, que se acabe, si lo va a abarcar, puede abarcar una o dos gestiones más adicionales. Se dice que el 2023 recién estaríamos nosotros empezando un poco a despegar, ¿no?, en la economía, ir creciendo, que vamos a tener 2 años, y ya fuera de vamos a tener 2 años de recesión. Ojalá que no sea así, ojalá que podamos reactivar la economía de manera pronta. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora más que nunca y siempre, y ahora más que nunca, es importantísimo tener estados financieros oportunos, al día, con los que pueda uno tomar decisiones, y esas decisiones tendrán que ser correctas. Así que eso sobre todo se les pide que le demos esa importancia, ¿no?, a la contabilidad. Luego decíamos al análisis e interpretación de los estados financieros y posteriormente también al tema de los costos. Los costos realmente son fundamentales. Se dice que la contabilidad de costos abarca a todo, absolutamente a todo. Si uno se pone a pensar, tenemos costos industriales, comerciales, costos de empresas de servicio, tenemos también costos hoteleros, costos de entidades financieras, costos agrícolas, ¿no? Tenemos costos de unidades educativas. Bueno, lo que queramos imaginarnos nosotros, cualquier tipo de empresa tiene sus costos. Entonces, el gestionar, el administrar correctamente estos costos, ¿qué va a ocasionar? Que vamos a generar un valor agregado a la organización. Ese valor agregado a la organización será plasmado en bienes, en la prestación, en la fabricación de bienes y en la prestación de servicios, y con un adecuado costo, ¿no? Porque lo que uno quiere cuando invierte su dinero, sea una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, de comandita, unipersonal, es que su plata genere réditos, genere beneficios. Si no, de lo contrario, ponemos nuestra plata en el banco, ¿cierto? Entonces, creo que es esa parte importante de este módulo. Estamos viendo acá el sílabo y decíamos que el objetivo general es ese. Vamos a tener ejercicios de aplicación también para repasar estos conceptos de contabilidad, como ustedes pueden ver acá, que estamos mostrando acá. Tenemos contabilidad, teoría. Perdón, permítanme. Aquí tenemos los objetivos, la información contable y ahí la contabilidad financiera y sus beneficios. El movimiento, ¿no es cierto?, de lo que es la ley del movimiento de cuentas, de lo que es el debe, el haber. Activos aumentan al debe, disminuyen al haber.
Pasivos disminuyen al debe, aumentan al haber. Patrimonio disminuye al debe, aumenta al haber. Los egresos aumentan al debe, disminuyen al haber. Y los ingresos disminuyen al debe, aumentan al haber. Esa es ¿se acuerdan de la universidad? La ley del movimiento de cuentas. Así que sobre todo esa parte vamos a irla repasando muy bien. La ecuación contable, ¿no? Activos es igual a pasivo más patrimonio neto o capital, ¿no? Como se conoce en la jerga contable. Posteriormente, si ustedes acá se fijan en el sílabo, tenemos el análisis de los estados financieros. El análisis de los estados financieros a través de indicadores, ratios y un ejercicio que podamos hacer. Y posteriormente pasar a análisis de costos, diferencias entre costos, gastos, sistemas de costeo, costos para toma de decisiones. Esto es amplio, ¿no? Lo que quiero decir también es que tenemos que ser conscientes de que el tiempo es limitado, ¿sí? Es limitado, entonces vamos a tratar de ver la parte inicial muy rápidamente, la parte contable, para poder sobre todo darle más énfasis a esta parte. O sea, es muy ambicioso el sílabus, ya lo dije en su momento a otros cursos, que es muy amplio, pues costos se da en un año. Tenemos conceptos de costos, tenemos el tema de costos por órdenes de trabajo, costos por procesos, tenemos el GIF o gastos indirectos de fabricación y sus tasas, y también la distribución de estas a través de los métodos directo, escalonado, algebraico, ¿no? Esa es la primera parte de costos, ¿no? Con los elementos de costo, materia prima, mano de obra, costos indirectos. Y acá, como podrán observar, demasiado ambicioso, ya pues saltamos directamente, ¿no? De los sistemas, nos saltamos a los costos para la toma de decisiones. Ahí tiene que ver el costeo absorbente, el costeo directo, el tema del punto de equilibrio, la planificación de las utilidades, la mezcla de las ventas, la definición de estrategias, bueno, pues la capacidad ociosa, capacidad normal, capacidad máxima, en fin, pues sobre todo esta parte de costos yo le he dedicado 15 años de mi vida, entonces realmente es muy amplia y eso lo puedo decir. Vamos a tratar de agarrar algunas cosas que sean importantes para ustedes, ¿no? Que les sirvan. Y finalmente entramos ya acá a la parte de la planificación y control contable, un presupuesto maestro, reitero también eso ya es parte del tema de los costos para toma de decisiones, se llama así. Hablar de un presupuesto maestro es hablar del presupuesto de producción, de ventas, de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos, de inventarios, también ya entrar al tema de hacer los estados proyectados, el balance proyectado, estado de resultados proyectado, flujo de caja proyectado, bueno, en fin, es muy amplio, realmente es recontra amplio el contenido del módulo que ustedes están viendo, ¿no? Así que veremos la forma de poder, ¿no? Agarrar conceptos, efectuar algunos ejercicios para que queden, sobre todo se pueda abarcar y queden claros los conceptos que vamos a avanzar en la parte del proceso de enseñanza. Se espera que ustedes también den de su parte, ¿no? Porque si ustedes no dan de su parte, no va a ser posible que tengamos o cumplamos los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Que ustedes puedan repasar, que puedan aprender nuevos métodos, que tengan herramientas para poder utilizar en la vida práctica. Bueno, sobre todo tiene que ser participativo. Ustedes tienen que mandar sus mensajes vía chat o pueden utilizar el micrófono. Siéntanse en la libertad de que sea esto de ida y vuelta, de que podamos enriquecer el curso. Aquí está el método de evaluación, los porcentajes que en este caso vamos a utilizar. Aquí los pueden repasar. Asistencia, control de lectura, asistencia 12%, control de lectura 10%, trabajos en grupo 18%, evaluación final 60%. Entonces, espera que den 2 horas al día para repasar estos conceptos y que podamos enriquecer el curso. La bibliografía que está aquí abajo también se les va a distribuir. Acá tenemos Core Green de contabilidad
y de Horring. Tenemos Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial también de Horring. Ambas son ediciones Pearson. Prentice Hall. Tenemos Contabilidad Administrativa de Noel Ramírez Padilla, de McGraw-Hill. La 8ª y la 9ª edición. La 9ª ya es del 2012. Y bueno, vamos a actualizarla. Y eso es, sobre todo es eso. Tenemos otra también bibliografía de consulta, que es Polimeni, el famoso libro de costos de Polimeni, Favosi, Adelberg, del 94. Y la otra es la contabilidad, la base para las decisiones gerenciales, de Mex and Mex, es McGraw-Hill. Así que sobre todo, queridos participantes, bueno, darles la bienvenida al curso y estaremos ya a partir de esta noche pasando a las clases sincrónicas, que se llaman, ¿no? O sea que en vivo, ¿no? Virtuales y en vivo. Con eso me despido y nos vemos esta noche. Gracias.